Hola chicos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a mi clase de genética molecular. Iniciamos el segundo periodo. Espero que todos en su casa en esta cuarentena y en estas vacaciones y para poder iniciar sin ningún inconveniente, pues este nuevo que estar con cada una de nuestras familias. ¿Listo, chicos? Entonces, tema de genética molecular, genes y ADN, generalidades. ¿Bien? Está un poco lento, vamos a tener paciencia. Bien. Básicamente, ¿de qué se encarga la genética? Pues sabemos que la genética incluye todo lo que tiene que ver con la información genética que se guarda en nuestros cromosomas, ¿cierto que sí? Entonces, la genética se encarga básicamente de estudiar eso. Cómo esa información genética influye en nuestra apariencia y además de eso, cómo es transmisible o se puede, digamos, transmitir de una generación a otra. Existen tres grandes ramas en la genética. Tenemos la genética clásica, la genética molecular y la genética de poblaciones. La genética clásica, que es la más conocida como las leyes de Mendel, que estudia la transmisión de la herencia o de los genes de la apariencia, cómo van de una generación a otra. Tenemos la genética molecular, que es más profunda, digámoslo así, porque se encarga de estudiar cada una de esas moléculas que están dentro del ADN y cómo son esos procesos químicos, o mejor dicho, bioquímicos, para que el ADN pase de una persona a otra y además también todo lo que tiene que ver con las mutaciones genéticas. Al mismo tiempo, la genética molecular pues define la genética de poblaciones porque me rige o me asegura como tal eh, el futuro de una población en cuanto a su herencia genética, ¿sí? El día de hoy pues, nos encargamos de la molecular. Mm, ¿Dónde se encuentra el ADN, chicos? Esta es una pregunta, digamos, bastante sencilla para nosotros en este punto. Sabemos que el ADN lo encontramos en el núcleo de todas las células, ¿cierto que sí? En las células procariotas, básicamente sabemos que las procariotas no tienen núcleo, eso sí lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, entonces el ADN se encuentra en forma circular, unido a muchas proteínas y se encuentra distribuido por toda nuestra célula procariota, por toda la bacteria, digámoslo así. Ya en eucariotas el ADN también está asociado con proteínas, pero lo encontramos alineado o, digamos, súper enrollado en cromosomas. Aquí como vemos esta imagen es de un cariotipo humano. El tipo básicamente es el recuento de todos los cromosomas. A ver, ahí pregunta capciosa, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? Piénsenlo un momentico. Pues tenemos 46 o mejor dicho 23 pares. Entonces, este cariotipo nos muestra cómo es la forma de cada uno de esos cromosomas, el par uno, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5. Si ustedes se dan cuenta, eh, los cromosomas van más grandes y terminan más pequeñitos. Esas son las formas y son cromosomas complementarios, es decir, uno, digamos, el par de cromosomas uno debe ser exactamente igual para evitar que pues una mutación genética, ¿no? Entonces aquí podemos ver ese tipo de, de- de ejemplos o de esquema de los cromosomas. Carotipo es muy útil, inclusive muchas personas se lo mandan a realizar para evidenciar o verificar si sus cromosomas están bien o tienen alguna mutación genética que sea heredable para sus hijos. ¿Listo? Acá en esta otra imagen, entonces vemos eh, cómo se despliega o cómo se desenrolla ese ADN. El ADN, cuando está súper enrollado, me forma un cromosoma, como lo podemos ver acá. Vamos a utilizar este pero si es que no está muy lento nuestro internet. Entonces tenemos acá nuestro cromosoma. Ahí es el ADN súper enrollado. Bien, cuando el ADN se empieza a desenrollar, entonces acá empezamos a ver. Se dice que el ADN, como dato curioso, mide más de 1 metro ahí donde está en nuestra célula, en nuestro núcleo celular, sino que está tan enrollado pues que ni siquiera lo podemos ver a simple vista. A medida que se va ese, es que podemos, digamos que observar o mejor dicho, analizar cómo es su estructura. Cuando se desenrolla toda una hebra de ADN, entonces observamos de qué está hecho ese ADN y cuál es su estructura química.
Sería de esta manera como lo vamos a estudiar y cómo esa estructura hace que los genes se transmitan de una, pues de una generación a otra, básicamente. Acá también podemos ver en la imagen, pues lo mismo que les he explicado, donde encontramos el ADN en el núcleo en forma de cromosomas, luego de que se va desarrollando estos cromosomas, entonces aparece mi estructura de ADN con cada una de sus partes, bases nitrogenadas, y más adelante cuando lo estudiemos su estructura o lo estudiemos a forma más profunda, nos daremos cuenta para qué sirve cada una de esas partes, chicos. Bien, acá surge, digamos, una duda bastante importante y es si es el ADN o son las proteínas las encargadas de transmitir toda esa información genética. Pues resulta que en el núcleo el ADN es acompañado de muchísimas proteínas, ¿sí? Y de hecho el ADN también está hecho de proteínas y forma otras proteínas. Entonces, básicamente el ADN es como la secuencia de aminoácidos o la secuencia perdón, de nucleótidos que me permite formar una proteína y es la proteína la que realmente me expresa una información genética que puede ser física para mi apariencia o puede ser para mm, interna en mi metabolismo, ¿listo? Entonces esta es como la relación y de hecho es una relación muy, muy estrecha. Ahora, el descubrimiento del ADN. Pues bueno, fácil, ya que lógicamente no es fácil descubrir una molécula tan pequeña y pues darse cuenta de que es la responsable de transmitir los genes. Empezamos, digamos que desde el 1800 con Friedrich Meissner que identifica el ADN, la nucleína, le dio el nombre a él, porque él aisló en células neuronales una partícula que se conformaba como un ácido y se encontraba en el núcleo, entonces le dio el nombre de nucleína. Luego llega más adelante Fred Griffin, donde aisló, bueno, él era virólogo y él hizo experimentos con bacterias y cómo se transmitía la virulencia de una bacteria a otra. Y al darse cuenta, bueno, se dio cuenta de que había algo, esa pequeña cosa o ese pequeño detalle que hacía que la información genética pasara, digamos, de una generación bacteriana a otra. Luego llega Hershey y Chase, que confirman el ADN como la molécula de la herencia, y finalmente los más conocidos por la historia, que son Watson y Crick, que son los que proponen el modelo del ADN que conocemos actualmente, y explican básicamente toda su estructura. Ellos proponen el modelo de la doble hélice. ¿Listo? Son unos de los más importantes y son los más mencionados en este tema. Acá para explicar un poquito sobre el experimento que hacía Friedrich Griffin, el bacteriólogo, con las bacterias y los virus. Pues resulta que él tenía unas bacterias virulentas acá y esas bacterias virulentas estaban encapsuladas en una cápsula como que las aislaba del medio externo y se encontraban vivas. Al inyectarlas a un ratón, pues el ratón moría. Parte B, esas mismas bacterias, pero no virulentas, o sea que no tenían ningún virus y no estaban encapsuladas, se inyectaban en el ratón y el ratón vivía. Luego, en la parte C, al ponerle calor a las bacterias virulentas encapsuladas eh, e inyectárselas al ratón, entonces se daban cuenta que las bacterias virulentas morían por cuestiones de calor. ¿Listo? ¿Qué hicieron en la parte D? Entonces, finalmente cogieron esas bacterias no virulentas, o sea que no tenían el virus y estaban vivas, y las mezclaron con las bacterias virulentas muertas que fueron expuestas a calor, ¿sí? Y pues se preguntaban a ver qué pasaba. Si las virulentas estaban muertas, pues quería decir que el ratón no tenía por qué morir, ¿cierto? Al mezclarlas y al resultado final se dieron cuenta de que el ratón moría. Tomaron una muestra de sangre del ratón y se dieron cuenta que el ratón en su sangre tenía las bacterias virulentas encapsuladas y totalmente vivas. ¿Por qué pasaba esto? Se preguntaban. Si lo que inyectaron, lo único que inyectaron que estaba vivo eran las bacterias que no tenían el virus. Las otras que inyectaron estaban muertas. Entonces se dieron cuenta que había un factor
que llamaron factor transformante en las bacterias muertas, que se transfirió a las bacterias no virulentas y las transformó en bacterias virulentas. Ahí se dieron cuenta que la información genética, había algo de información que se guardaba y se transmitía pues de una especie a otra o de una generación bacteriana a otra. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la función del ADN? Básicamente, como ya les he explicado, el ADN dirige toda la célula, mejor dicho, cómo va a funcionar esa pequeña máquina que tenemos en todo nuestro cuerpo, cómo va a funcionar, qué proteínas va a producir, en qué momento, cómo, digamos, va a reaccionar a cualquier tipo de estímulo. El ADN controla, digamos, que todo ese tipo de cosas. Además, el ADN maneja o tiene todas las instrucciones que un organismo necesita para poder desarrollarse, para poder sobrevivir y para poder reproducirse. Sin esa información, un individuo básicamente no se podría desarrollar y nos podemos dar cuenta de que esa teoría, bueno, eso es bastante cierto porque una persona a la que le falte un pequeño fragmento de gen, un pequeño fragmento de ADN, un pequeño fragmento de cromosoma, entonces va a padecer algún tipo de anomalía genética y esa anomalía genética va a alterar toda su vida o toda su existencia, ¿cierto que sí? Porque va a padecer algún tipo de enfermedad que puede ser visible como los síndromes que hemos visto o algún tipo de enfermedad pues que no puede ser visible como una enfermedad metabólica o interna del cuerpo. Entonces es esencial que la información que está en esta molécula eh, sea exacta y no se dañe por ningún motivo. ¿Listo? Además de eso, para que él pueda realizar esa función, básicamente de tener nuestra información bien guardadita, entonces las secuencias de ADN deben estar transcritas de manera adecuada y llevar el mensaje correcto a cada una de las células, ¿listo? Y así no poder fabricar proteínas. Les recuerdo que las proteínas son las que expresan la información, ¿listo? Y así nuestro cuerpo trabaja pues de la forma más adecuada. Bien, esas son como las generalidades de lo que es el ADN y la genética molecular, porque la genética molecular, pues, al fin y al cabo es la ciencia que se encarga de estudiar cada molécula o bueno, a nivel molecular, cada una de estas moléculas para mirar cuál es su funcionamiento y para qué sirven y para qué no sirven. Y eso ha sido muy importante al día de hoy porque al conocer las moléculas o al conocer cómo funciona el ADN, se ha podido evitar, digamos que muchas enfermedades genéticas, se han podido hacer, eh, bueno, alimentos transgénicos que han ayudado a la hambruna en el mundo. Bueno, se han tenido muchísimos avances en cuanto a nivel molecular, tratamientos médicos, y además, y lo más importante de todo es que se ha secuenciado el genoma humano. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que tiene el ADN de nuestro cuerpo ya se conoce, ya se sabe en qué genes está, en qué genes no está y cómo hacer pues, para modificar cualquier cosa que tenga un error, ¿sí? Que lógicamente eso trae sus consecuencias morales y éticas, sí. Claro está, porque se supone que nosotros pues somos perfectos a nuestro modo y sería ilógico estar pues o modificar esa naturaleza que tenemos o esa parte natural que tenemos nosotros. Bien, eh, ya así para terminar, entonces les dejo aquí la actividad. Bueno, pues también aparte de las páginas del libro. Entonces, para las actividades ustedes deben acceder. Vamos a hacer una videoconferencia antes de terminar. En la conferencia les voy a explicar cómo utilizar esta plataforma. Sí, es como una plataforma, se llama PictoShare. Ahí ustedes pueden hacer presentaciones, pueden hacer infografías, pueden hacer varias cosas en línea. Entonces, ¿qué van a crear? Una infografía. Una infografía es eh, donde ustedes cuentan, relatan una información con muchas imágenes y con poco texto, ¿sí? Eh,
que van a hacer la infografía. Entonces, acá también está el link de un texto donde explican o mencionan cómo fue el descubrimiento del ADN. De hecho, acá puse el pantallazo.